Domingo de la Palabra, Seminario Diocesano de Morelia. Queridos amigos que nos ven desde las redes sociales, bienvenidos a esta semana de la Biblia. Estamos a partir del Domingo de la Palabra, instituido por el Papa Francisco, este tercer domingo de enero pasado. Hemos estado intentando hacer estos temas importantes sobre Sagrada Escritura para el conocimiento y crecer en nuestra espiritualidad e introducirnos más a la Sagrada Escritura. El día de hoy vamos a ver un texto fundamental o una temática sobre cómo leer un texto apocalíptico del Antiguo Testamento. Lo primero que hay que mencionar, alguna percepción actual, es que al escuchar la palabra apocalipsis, todo el mundo se asusta, pensamos inmediatamente en la destrucción, en el fin del mundo, cataclismos. Y los textos apocalípticos figuran entre los más controvertidos y han dado lugar a interpretaciones muy diversas. Pensamos que plantean dificultades casi insuperables. Hablar del fin del mundo muchas veces nos referimos a la amenaza de una guerra nuclear, y a pesar de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, donde en Hiroshima, Nagasaki, estuvo esta bomba nuclear, pues parece que no hemos aprendido el significado de lo que es la guerra. Y se repite ahora, como se vive actualmente en Israel, en Palestina, en Ucrania, en Rusia, o incluso en la violencia generalizada en nuestro país. Incluso pareciera que la tecnología actual y la búsqueda de poder y del beneficio han creado incluso como una especie de arsenal diabólico de muchos ingenios bélicos capaces de destruir pues, el mundo entero las veces que sea necesario, ¿no? Incluso con motivo de la pandemia del virus del COVID del 2019, nos han enseñado que el mundo y la humanidad pues es muy frágil. Somos muy vulnerables. Los desastres naturales cada día son más letales. En cada momento vemos tragedia en todo el mundo. Y en este contexto de inquietud profunda también nos vemos invitados a releer los textos apocalípticos del Antiguo Testamento que nos dicen, a final de cuentas, algo profundo y vital para nuestra época. Quiero hablarles ahora de un poco del contexto histórico en el que se da el apocalipsis. Siempre es en tiempo de crisis. Los apocalipsis surgen en tiempos difíciles, incluso de una crisis extrema. Y así ocurre concretamente con el más antiguo de los apocalipsis conocidos, sobre todo del Antiguo Testamento, que es el libro de Daniel, que nos lleva al periodo histórico de Antíoco Epifanes, alrededor del año 175, 164 antes de Cristo, y de la sublimación también de los macabeos en esa misma época. En otro extremo vemos también de los apocalipsis que el apóstol San Juan también, cuando crea el apocalipsis en el Nuevo Testamento, es un periodo de crisis en el cristianismo y está también el aplastamiento de la cuestión judía y de la persecución cristiana. Prácticamente son 3 siglos durante los que se extiende la literatura apocalíptica, que representan para los judíos y luego para los cristianos un periodo a la vez sumamente tormentoso y, repito, de crisis. En el siglo II antes de Cristo asistimos a una especie de cultura helénica o griega progresiva ya en Jerusalén y, repito, bajo el periodo de Antíoco Epífanes, cuya arrogancia como rey pues era incluso la profanación del templo. Mientras que algunos temporizan estas prácticas helenísticas, alguna parte de resistencia que se organiza con los macabeos. Dice el texto, una cólera terrible dio sobre Israel en Primera de Macabeos. Por lo tanto, se vuelve un movimiento de resistencia política, también de fervor religioso, y ahí es donde surgen estos movimientos que después escuchamos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, de los fariseos y de los celotes. Así es como se crea un poco el contexto histórico de los apocalipsis. Quiero hablar ahora de algunos ejemplos que hay de temas apocalípticos en el Antiguo Testamento. Al primero que quiero tomar es al profeta Ezequiel. Él es testigo del destierro a partir del año 597 a.C. y a quien corresponde el honor de habernos ofrecido los primeros esbozos de una reflexión apocalíptica sistemática, y es él quien se debe el espectro más rico de imágenes y visiones
del tono apocalíptico. De hecho, en el Apocalipsis de San Juan se utiliza abundantemente estos términos. Su visión de la gloria, sobre todo el capítulo 1 al 3, es donde más se utiliza el simbolismo de los animales, por ejemplo, los 4 vivientes, de los elementos cósmicos, del fuego, del rayo, trueno, de las nubes, cuyo despliegue servirá como preludio de la manifestación del trono del Hijo del Hombre. Estas imágenes pues encontrarán un lugar relevante en la presentación que hace San Juan en el Apocalipsis sobre el Hijo del Hombre, de la corte celestial y de las teofanías que concluyen con la primera parte de su libro. Entonces el profeta Ezequiel evoca en el capítulo, sobre todo en el capítulo 9, la intervención de unos intermediarios encargados del castigo de la ciudad con el número de 6, mientras que se encarga a un 7º personaje que marque con un sello en la frente, a lo que se niega a ser cómplice del mal que es la que hace a la ciudad. Se ve muy bien la utilización después en el Apocalipsis del apóstol San Juan, también la marca del sello. Bueno, pues aquí lo toma, sobre todo en el capítulo 7, y también es Ezequiel, sobre todo en el capítulo 36, cuando el profeta atiende sobre los sucesos del fin del mundo y al mismo tiempo la restauración y resurrección del pueblo de Israel. Ahí es donde viene el último combate de Dios contra las fuerzas del mal, la visión del nuevo templo y la ciudad nueva. Encontramos pues aquí estos temas que después inspirarán al apóstol San Juan en el Apocalipsis para la descripción de los combates del cristiano contra la bestia y asimismo la victoria ya adquirida en la resurrección de Cristo, así como de la llegada de la ciudad definitiva de Dios. Hay otro libro profético menos conocido, pero que ha marcado también un poco el esbozo de lo que será el Apocalipsis del apóstol San Juan. Se trata también de un profeta del libro de Zacarías, cuya primera parte es contemporánea de la vuelta del destierro hacia el año 520 a.C. y la segunda más o menos del 9 al 14 en este libro, claramente más tardía, pero las dos inspiran a San Juan en una primera parte rica en visiones, donde conoce ya el tema como de los caballos, los jinetes, los diferentes colores que se van mencionando, el ángel como intermediario, intérprete, el candelero de oro, las 2 ramas de olivo, los 7 ojos del Señor, y son muchos tantos elementos que encontramos también en el Apocalipsis de San Juan, pero que vienen de aquí precisamente de estos textos del Antiguo Testamento. La segunda parte de este libro también nos marca la salvación venidera y la gloria definitiva de Jerusalén, que llegará después con la victoria de Dios sobre los idólatras. Entonces el profeta Ezequiel habla de los azotes, de los combates terribles, aunque todo acaba en una nota un poco tranquilizante. Dice: aquel día las campanillas de los caballos llevarán un letrero consagrado al Señor, y aquel día no habrá ya traficantes en el templo del Señor Todopoderoso. Esto lo dice el profeta Zacarías. De la misma época, sin duda alguna, de Zacarías, aparecen los capítulos 65 y 66 del profeta Isaías, que también ha representado igualmente un papel decisivo en el pensamiento religioso de Israel sobre el suceso de los últimos tiempos. No cabe duda que el evangelista San Juan, al hacer el Apocalipsis, también vislumbra de la misma manera, igual que Isaías, esta profecía sobre en los últimos tiempos. Depende estrechamente de los capítulos 65 y 66 y ofrece del mismo una relectura cristiana de especial vigor. Basta evocar aquí los temas de la creación o de la nueva creación, de la victoria sobre la muerte, de la prosperidad sin trabas, de la paz que reinará en Jerusalén, de la afluencia de las naciones, de un culto nuevo y universal. Todos estos comunes en Isaías y en el apóstol San Juan. Casi un siglo más tarde, hacia el año 400 a.C., también aparece otro libro del profeta Joel. Solamente son 4 capítulos, pero presenta algunos rasgos también apocalípticos, como las plagas de las langostas, las desgracias simbolizadas por los caballos. Y el apóstol San Juan combinará también estas 2 imágenes de Joel,
donde concibe el día del Señor como un día terrible que nadie es capaz de afrontar. Y Juan opinará incluso lo mismo en el capítulo 6 del Apocalipsis y sacará además la imagen de Joel, la imagen de la hoz y la cosecha. Probablemente del tiempo del emperador Alejandro, en el año 333 a.C., también los capítulos 24 y 27 del profeta Isaías han sido definitivamente y justamente como el Apocalipsis de Isaías. El color apocalíptico de este pasaje se debe a los siguientes elementos: perspectivas del día de Yahvé, el anuncio del castigo, de ahí viene el tema de la devastación universal, el combate contra las fuerzas del mal, en este caso Leviatán, la serpiente, el dragón, etc. Y esta es la restauración del pueblo de Israel, incluso la resurrección de los muertos y la victoria de la muerte y el festín sobre todos los pueblos. Todos estos elementos también son prestados y que después retomará el apóstol San Juan en el Apocalipsis. Finalmente, la culminación y consagración de la apocalíptica de todo el Antiguo Testamento está en el libro de Daniel, hacia el año 150 a.C. Cuando este libro no tiene más que solamente 12 capítulos, es posible descubrir que el Apocalipsis de San Juan utiliza más de 50 alusiones a lo que ya había mencionado Daniel. Algo enorme si comparamos, por ejemplo, las citas con Isaías, que más o menos son 80 de las que toma San Juan. Pues estas 50 de Daniel, sin duda alguna, un libro más pequeño, son muchísimas. Daniel sigue siendo un lugar clásico de la apocalíptica del Antiguo Testamento. El libro cuenta acerca de sus luchas por mantener la esperanza en la tierra de conquistadores. A primera vista, el diseño del libro parece bastante simple. De los capítulos 1 al 6 contiene historias acerca de Daniel, de sus amigos en Babilonia, mientras que en los capítulos de 7 al 12 contiene ya las visiones de Daniel acerca del futuro. Pero esta forma de libro en dos partes se hace más interesante por una característica del lenguaje. Comienza el libro en hebreo, que es el idioma original del pueblo de Israel, pero los capítulos del 2 al 7 están escritos en arameo, un lenguaje primo del hebreo, que se hablaba ampliamente entre los imperios antiguos, pero que luego, del capítulo 8 al 12, el libro vuelve al lenguaje del hebreo. Está diseñado totalmente con una estrategia, esos capítulos del 2 al 7 en arameo, para una sección tanto coherente como para resaltar la importancia del capítulo 2 al 7. Y así entendemos los capítulos posteriores del 8 al 12 del libro de Daniel. En concreto, quiero referirme en el capítulo 7 del libro de Daniel, porque se nos presenta un sueño que tiene Daniel, una revelación, pero que irónicamente no puede interpretar, sino que tiene que ser en sueños, y hasta que un mensajero angelical se lo explica. Es ahí donde ve las 4 bestias, un león, uno como un oso, uno como un leopardo alado, y cada una de ellas simboliza un reino arrogante. Al final de todas está la superbestia, identificada con un imperio realmente malvado que tiene muchos cuernos, precisamente que identificaba con el rey antiguo o en la época de Daniel. Hay un cuerno específico que es una imagen de un rey arrogante que se exalta por sí mismo por encima de Dios y que persigue al pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Dios es simbolizado, y aquí viene el dato más importante, por una figura llamada Hijo del Hombre, quien es una imagen tanto del pueblo del pacto de Israel con Dios como el rey procedente del linaje de David. De repente Dios es también llamado en este libro como el anciano que viene y se siente en su trono de gloria, y destruye a la superbestia y precisamente exalta al Hijo del Hombre sobre las nubes, desde donde él viene a sentarse a la diestra de Dios, a compartir con Dios el gobierno sobre las naciones. Ellos sufren, sí, por los reinos humanos, se han rebelado contra Dios, pero se han convertido en bestias. Y así estas visiones exhortan a la paciencia que el pueblo de Dios debe de esperar en él para que traiga un reino diferente, un gobierno diferente y un mundo donde precisamente reina el Señor.
El libro de Daniel está diseñado para un pueblo que sufre. Está diseñado, pero al mismo tiempo una respuesta de esperanza para todas las generaciones futuras del pueblo de Dios. Lo hizo en los tiempos de Antíoco, y también para nosotros y para el pueblo judío también es un libro de esperanza. Esta es la razón por la que Jesús podía más adelante usar las imágenes de Daniel para describir y confrontar a los líderes opresores a quien enfrentó en su tiempo en Jerusalén. Esta es la razón por la que Juan, en el Apocalipsis, pudo también adaptar estas visiones de Daniel y aplicarlas a la Roma de su tiempo, y también a todos los imperios opresivos en el futuro del pueblo de Israel. Entonces estamos aquí hablando en un punto en el que Daniel marca a todas las generaciones apocalípticas y a todos los lectores para encontrar aquí un patrón de promesa. Es un modelo en que los seres humanos y sus gobiernos se convierten quizá en bestias, como lo vivimos ahora, violentas, pero que al final siempre triunfa la verdad, en la que triunfa el bien sobre el mal, y no es el poder, sino el poder de Dios, el Dios como Rey verdadero, que Daniel también ofrece como la promesa de un Dios que confrontará a la bestia, ¿no? Él rescatará al mundo y a su pueblo al traer un reino sobre todas las naciones. Así que para todas las generaciones este libro habla un mensaje de esperanza para motivarnos a la fidelidad en Dios. Es por eso que es necesario leer sobre todo estos textos del Antiguo Testamento. En concreto, les invito a que leamos el libro de Daniel como libro profético y apocalíptico. Quiero cerrar diciendo que hay que descubrir a Cristo en el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Muchos creyentes tienen la excusa de no leer estos textos apocalípticos porque son difíciles, porque tienen mucho simbolismo, pero vale la pena estudiar estos títulos de Hijo del Hombre, el Alfa y el Omega, primogénito de entre los muertos, testigo fiel, porque en todo ello se encierra una cristología. Aunque son textos del Antiguo Testamento, los podemos leer desde la cosecha excepcional de Cristo. Cuando alguien nos pregunta por qué leer estos textos apocalípticos, podemos responderle por varias razones. Una es para conocer mejor a Cristo, porque en Él descubrimos la clave de todos los textos del Antiguo Testamento. Toda la interpretación que prescinda de Cristo no va a tener sentido. Al contrario, si optamos por entrar en estos textos apocalípticos del Antiguo Testamento, leerlos para enfocarlos en Cristo, vamos a encontrar una luz verdadera que se quedará situada en esta perspectiva. También los textos apocalípticos son de actualidad. Son textos que respondían a las interrogantes de su tiempo, sí, a las dudas de su tiempo, a las inquietudes y necesidades de una comunidad muy concreta, pero que se pueden leer en el presente. Leer estas profecías ahora llevan a ver los acontecimientos actuales, pero evocados en un lugar y en un tiempo, sí, muy concretos, muy sencillos, que tienen, vamos a decirlo así, una finalidad muy concreta en el Antiguo Testamento, pero que de alguna manera, aunque es ruptura con el pueblo de Israel y con el cristianismo, para nosotros nos dice mucho. Siempre es posible, desde luego, establecer paralelismos de nuestra época con la del Antiguo Testamento o con la de hace más de 2000 años, porque para nosotros también nos habla hoy de esperanza. No olvidemos que el autor sí escribía para su tiempo, pero que de alguna manera estos apocalipsis tienen valía para la actualidad. ¿Por qué empeñarse en ocasiones, y eso sería lo negativo, en querer sacar o exprimir una descripción histórica para nuestro tiempo? Señalar nombres, señalar fechas en los que va a suceder el fin de los tiempos no vale la pena, porque los nombres y las fechas son propias de aquel tiempo. Ser profeta no es ser un futurólogo, un especialista en los años presentes del 2000, sino que son creyentes y testigos de sus años propios, y se nos darán entonces a vivir la esperanza y la transformación del mundo, y en este caso a nuestro presente, para que vaya adquiriendo cada vez más colorido de aquella creación nueva, por ejemplo, que se nos ofrece en el Apocalipsis 22. Vamos a decirlo así, para nosotros es un momento de profecía. Ellos eran profetas de su tiempo,
Entonces, al leer nosotros estos textos, al entresacarlos, podemos nosotros visionar respuestas para nuestro propio tiempo. Entonces, sí es importante saber que estos textos, aunque son del Antiguo Testamento, siempre nos van a dar luz para nuestro actual vivir. Es importante releerlos desde la visión de Cristo, es importante revitalizarlos, porque todos los ejemplos que mencioné del Antiguo Testamento, todos son profetas. Y aunque son textos apocalípticos, dan una respuesta a su tiempo, a su actualidad. Eran profetas, sí, que predicaban sobre todo para su momento, denuncian cuestiones graves sobre su tiempo, pero prometen la salvación en un Mesías. Nosotros en la actualidad los podemos leer, podemos sacar luz, podemos sacar mucha esperanza y al mismo tiempo llegar a conclusiones cristológicas. Eso sería lo valioso de leer estos textos. A veces, repito, podríamos tener miedo de leerlos, a veces tenemos miedo de acercarnos a estos textos por el lenguaje, pero si vemos en ellos una visión de Cristo, será más fácil entenderlos. Si siempre los vemos, estos títulos, desde Cristo, los vamos a entender mejor, porque Él es nuestro Mesías y nuestro Salvador. Podemos decir que parte de lo que les he mencionado pudiera ser incluso ya una introducción a ver el Apocalipsis del apóstol San Juan, porque al final de cuentas, el Apocalipsis de San Juan, en muchos momentos, es la revitalización de estos textos proféticos del Antiguo Testamento. Entonces, al leer los textos del Antiguo Testamento a la visión del Apocalipsis de San Juan, nos van a dar mucha luz para comprender el Nuevo Testamento. Pues quisiera con ello concluir este momento. Creo que es básico, espero haber sido claro, pero nos dan luz. Si revisamos bien estos textos del Antiguo Testamento, nos pueden dar luz para nuestra vida personal. Al leer estas profecías, al leer estos textos apocalípticos, encontramos más luz para nuestra vida personal. Pues ojalá que veamos estos textos como una oportunidad de releer nuestra persona, de leer nuestra espiritualidad, de leer una vez más con esperanza estos textos, más que ser cataclíticos y destructivos, en realidad son para darnos esperanza en la vida actual. Pues les agradezco su atención, ojalá que esta formación que estamos llevando les sirva para su vida espiritual. Les agradezco su atención. Estamos continuando con estos programas especiales del Domingo de la Palabra y claves para entender algunos textos del Antiguo Testamento. En este caso fue los textos apocalípticos, sobre todo el libro de Daniel. Se los recomiendo, disfrútenlos, léanlos, vale la pena y ojalá que sea una oportunidad para crecer también en nuestra fe. Que pasen un excelente día y que Dios les bendiga a todos. Gracias por su atención. Domingo de la Palabra, Seminario Diocesano de Morelia.